Señores, muy buenos días. Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en Es Radio en este lunes 19 de julio. Y qué calor, ¿verdad? Bueno, pues prepárense todos ustedes porque la semana que nos espera va a ser estupendísima, estupenda. Pero bueno, todo cambiará y probablemente lo haga a partir del próximo jueves. Bueno, en principio hay que comentarles, les tengo que comentar que Federico ya está de vacaciones, ya está disfrutando de su descanso más que merecido, pero ya saben todos ustedes que hoy, por ejemplo, le pueden seguir leyendo en Libertad Digital y también en el diario El Mundo. Así que, por supuesto, les recomendamos su lectura. En cualquier caso, bueno, aquí sigue presente el equipo de Es la Mañana. Vamos a seguir haciendo este programa en nuestro ya horario de verano a partir de las 7 en punto de la mañana y hasta las 12 del mediodía, como siempre a partir de las 10 con Isabel González. Bueno, les decía que la semana que nos espera va a hacer un calor de lo lindo y es que los cielos están despejados prácticamente en todo el país, con temperaturas especialmente altas, tanto en la meseta sur como en el interior de Andalucía. Son las 7 y 2 minutos y ahora mismo en el centro peninsular estamos en el entorno de los 20 grados. Hoy alcanzaremos una máxima de 37 grados en Madrid. Es complicado dormir estas noches en la capital, ¿verdad? Pero bueno, la máxima para que ustedes digan, bueno, pues no estamos del todo mal. Hay quienes están todavía peor en Córdoba y en Granada con 39 grados. Imagínense ustedes 39 grados en Córdoba. La mínima, y esto sí que dan envidia, en Vitoria, 10 grados. Claro, este fin de semana es la necesidad urgente en nuestro país de una reforma de la justicia. También ha quedado claro la escasa, sino la nula intención por parte de los partidos políticos en abordarla. Las presiones a las que se han visto sometidos los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo después de esa sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma de Pedro Sánchez pasan por la actualidad de puntillas. Nadie se inmuta, no se escucha y, lo que es más grave aún, nadie se da por aludido. Pasa, ¿verdad?, como si fuese la primera bailarina del Bolshoi, de puntillas por el escenario y nadie la siente, no se escucha prácticamente nada. Si ustedes hacen este ejercicio en un teatro donde van a ver un espectáculo de danza y la música se apaga, no se escucha prácticamente nada, va casi volando, levitando la bailarina. Bueno, pues así ha pasado esa reacción por parte del Ejecutivo, no negando esas evidencias que se publicaban estos días en la prensa y son las presiones, por qué no decirlo, las amenazas que se han ejercido desde el Gobierno a los miembros del Tribunal Constitucional para que no declarasen inconstitucional ese estado de alarma. La vicepresidenta del Tribunal, Encarnación Roca, reconocía esto en declaraciones al diario El Mundo este mismo fin de semana, lo que unas horas antes había hecho el propio presidente del Tribunal, González Rivas, aludiendo precisamente a esas presiones del Ejecutivo para reorientar, vamos a llamarlo así, la sentencia y rechazar en esencia lo que dice la resolución, que el Gobierno debía haber optado por el estado de excepción para no saltarse el control parlamentario que establece claramente nuestra Constitución y que afortunadamente todos nos hemos dotado. Habrá quien diga, bueno, pero estas presiones las ejercía la vicepresidenta Carmen Calvo, ¿no?, que ya está fuera. Bueno, sí, pero plantéense la cuestión de otro modo. ¿Alguien cree que Carmen Calvo, vicepresidenta hasta hace una semana, se atrevería a insinuar algo a Encarnación Roca sin el permiso de Pedro Sánchez? Bueno, dejamos esa cuestión en el aire. Claro que si nos paramos a recapitular, si se dan cuenta ustedes, el presidente del Gobierno no ha hecho una crisis de gobierno, es que directamente ha liquidado el Gobierno y comienza una nueva legislatura. Fuera Calvo, fuera Campo, fuera Ábalos, fuera Redondo, que es lo mismo que decir fuera COVID, fuera indultos, fuera Belci y fuera el primer Sánchez, fuera también Pedro Sánchez, el primero, porque ahora viene el segundo, un nuevo Pedro Sánchez, un nuevo presidente del Gobierno. Como bien explica Federico Jiménez de los Santos hoy en su artículo en Libertad Digital, de ahí que les dijese que Federico sigue estando, por supuesto, presente, al hilo de ese voto particular de Cándido Conde Pumpido, sin querer explica la propia corrupción ya endémica en la justicia que pasa por hacer legal lo que conviene a este Gobierno.
Por cierto, el magistrado incurre en una falta de respeto evidente al referirse a la sentencia como más propia de un lego que del máximo intérprete de la Constitución. Y ahí hay una pieza, un artículo del Miguel Ángel Pérez, con el que hablaremos en una hora, a partir de las 8 en punto de la mañana, muy interesante al respecto. Decía Pumpido que el Tribunal Constitucional está para resolver los problemas políticos con argumentos jurídicos. Y así actúa el Gobierno. ¿Dónde ha quedado esa separación de poderes? Totalmente liquidada, y hace tiempo que se liquidó. El problema es que no nos hemos querido dar cuenta, o por lo menos mucha gente en este país no ha querido darse cuenta de que esa separación de poderes prácticamente ya no existe. Hasta los propios jueces dicen que ellos están para hacer política. Insiste en sus ataques al tribunal y defiende su actuación. Solo este fin de semana lo han hecho la ministra de Justicia, sí, Pilar Llop. Recordarán ustedes, la mujer que salió para valorar la sentencia y que luego se escondió. Sacaron ahí ya a Margarita Robles, bueno, pues ha vuelto otra vez a aparecer. Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en el diario El País. En cualquier caso, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer. El Gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó. Lo que hicimos en aquel momento era lo que hicieron todos los países de nuestro entorno. Resultó eficaz, conseguimos combatir la pandemia, lo hicimos con eficacia e hicimos lo que en aquel momento nos pedía incluso el consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los juristas. Por tanto, yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria. Bueno, tanto Pilar Llop como Félix Bolaños mienten, y esto hay que decírselo y explicárselo claramente a los ciudadanos. Pilar Llop dice que no se podía hacer otra cosa. Claro que se podía hacer otra cosa, y es pasar por ese control parlamentario y aprobar un estado de excepción que, eso sí, tiene un tiempo límite, tiene un tiempo concreto y, lógicamente, tiene que pasar por el control parlamentario. Claro que se podía haber optado por esa opción, por cierto, bien clara y bien establecida en nuestra Constitución. Y lo que dice Félix Bolaños, que pasa por ser el niño bueno del Ejecutivo, la cara amable del Ejecutivo, o al menos es así como nos lo quieren presentar, tampoco es verdad. No se hizo lo mismo en todos los países de la Unión Europea. Cada uno hizo lo que consideró oportuno. Es más, hoy es noticia, y hoy se lo vamos a contar, que por fin llega el Freedom Day en Inglaterra, después de muchísimo tiempo de reclusión, podríamos decir, para los británicos, que han estado sometidos a una cuarentena y a unos controles sanitarios muy estrictos, algo que no ha pasado, por ejemplo, en otros países. Dirán, bueno, claro, es que Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea. Vale, de acuerdo. Inglaterra no forma parte de la Unión Europea, pero sí es uno de los países de nuestro entorno. Bueno, la verdad es que en otros países no ha pasado lo mismo. Cada uno ha decidido lo que ha decidido. Hoy, por ejemplo, en Francia se aprueba la vacunación obligatoria para los sanitarios debido a los contagios que se están produciendo en los propios centros hospitalarios, porque muchos de ellos no se han vacunado. Eso no ha sucedido en España. Cada país ha tenido sus circunstancias y cada país lo ha ejecutado de la manera que ha considerado oportuno. En cualquier caso, ya lo ven todos ustedes. El Gobierno sigue criticando esa sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, como les decía, Félix Bolaños pasa por ser el niño bueno del Gobierno, esa cara amable del Ejecutivo que quiere pasar por nuevo, pero que, escuchen ustedes. Pues me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. La matria es algo que cuida, que trata por igual a todas las partes, que no discrimina a nadie porque hable una lengua determinada, fundamentada en algo que me construye a mí misma, que es el diálogo. Siguen exactamente con el mismo discurso, con la misma matraca. Bueno, esta señora, la que acaban de escuchar todos ustedes, es vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Empleo. Vicepresidenta del Gobierno de España, y acaba de decir lo que acaban de escuchar ustedes. ¿Han entendido algo? Yo de verdad que no entiendo nada de lo que dice esta señora, pero claro, lo dice con esa vocecilla, con esa media sonrisa, con esa buena imagen que tiene, con esa elegancia innata que la hace desfilar de manera estupenda y magistral por los jardines de la Moncloa, y
sienta bien, es la cara amable del Ejecutivo y acaba de decir la barbaridad que acaba de decir, pero no queda aquí la cosa. Escuchen ustedes a Diana Morant, esta señora es la ministra de Ciencia e Innovación del nuevo gobierno del nuevo Pedro Sánchez. Yo sé de dónde vengo, porque mi madre me lo ha dicho en muchas ocasiones. Mi madre es hija de criados, porque en Gandía hace simplemente 2 generaciones había criados y señoritos a los que servir. Mi madre la sacaron del colegio porque era mujer y su destino por su clase social era coser y hacer cosas de casa. Y sin embargo, las 2 nietas de aquel criado somos ingenieras de telecomunicaciones y ahora mismo, pues, ministra, ¿no? Cómo al final el socialismo, y lo voy a decir así de claro, la educación pública, el sistema de bienestar, ha repartido oportunidades a la gente sencilla. Bueno, vamos a ver, Diana Morant nació en el año 80 en España. Aunque nació en Gandía, nació en España, porque Gandía hasta el día de hoy está en España, tiene 41 años, si no me equivoco, pertenece a una generación de mujeres que en este país ya hemos podido estudiar y, por supuesto, trabajar en libertad. Incluso algunas hemos podido elegir gracias al ejemplo y al trabajo de nuestras madres, que también muchas de ellas han trabajado y también estudiado. No sé si es su caso, por lo que cuenta sí, pero quizá debería repasar el diccionario de la Real Academia Española la señora Morant. Según la RAE, la Real Academia Española, criado o criada es la persona que sirve por un salario y especialmente la que se emplea en servicio doméstico. Un sinónimo de criado es asistente, doméstico o sirviente. Es decir, criado es una palabra que se destierra por su quizás su significado despectivo y se sustituye por otra que suena mejor, ¿no? Asistente, doméstico, sirviente. La señora Morant no tiene doméstica en su casa, no tiene un asistente que le ayude en sus tareas como ministra, no tiene alguien que le ayude en el cuidado de sus hijos, desconozco si los tiene, pero que le ayude en las tareas domésticas de su casa a cambio de un salario. Bueno, ¿qué tiene de malo servir en una casa por un salario? ¿Qué tiene de malo? Que nos lo explique la señora ministra. ¿Quién es aquí el señorito? O la señorita. Que nos lo explique también la señora ministra. La realidad es que este gobierno continúa con los mismos tics, los mismos clichés, y es algo que nos quieren introducir sistemáticamente en el día a día, en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones del día a día, y nada ha cambiado, absolutamente nada ha cambiado. Por cierto, nuevo varapalo del Consejo de Estado al Gobierno cuestionando el solo sí es sí. Esto se lo digo directamente a la señora Morant. Constata que el órgano, el Consejo de Estado, que en los casos de agresión los jueces ya se centran en el consentimiento de la víctima, ya lo hacían. Desde el propio caso de La Manada, ya lo hacían. Esta es la última resolución, la última indicación que da el Consejo de Estado al gobierno de Pedro Sánchez, al nuevo gobierno del nuevo Pedro Sánchez. En fin, son las 7:14 de la mañana, las 6:14 en las Islas Canarias. La crisis del gobierno, al menos de momento, no ha relanzado a este Ejecutivo. Frena levemente su caída el PSOE, pero las encuestas siguen situando a Pedro Sánchez fuera del Palacio de la Moncloa. Vamos a repasarles estas y otras noticias que nos deja la jornada con Daniel Muñoz y con Rubén Fernández. Partido Popular y Vox lograrían mayoría absoluta entre ambos en los sondeos de La Razón y OK Diario. En la elaborada por NC Report, el PP sería primera fuerza con entre 126 y 128 escaños, seguido del PSOE, que perdería en torno a 20 representantes. Vox se mantiene en una horquilla que va de los 50 a los 52 diputados. Podemos baja hasta los 20 y Ciudadanos apenas entraría con un representante. La suma de PP y Vox alcanzaría los 180 en la horquilla más alta, 4 por encima de la mayoría absoluta. Más favorable aún para los intereses del centro-derecha es la encuesta de OK Diario. El PP ganaría las elecciones con 136 diputados, el PSOE bajaría de los 100, obtendría 97, seguido de Vox, que logra mantenerse con 49. Podemos pierde más de la mitad, pasa de 35 a 17 y Ciudadanos mantiene un representante. A pesar de estos pronósticos, Inés Arrimadas rechaza unirse al Partido Popular y sigue considerando imprescindible a su partido. La escuchamos junto a Sánchez y Casado. Es verdad que a la derecha pues no le ha gustado este gobierno, como no le gusta nada, ¿no?, lo que hacemos. Incluso me ha llegado a criticar que nombre a mis ministros. Esta es la oposición que tenemos, ¿no? Es una oposición que dice no a todo y váyase señor Sánchez. Como dijeron, váyase señor González y váyase señor Zapatero antes cuando gobernaron los socialistas. Y como lo tenemos listo,
como lo sabemos hacer y como tenemos a los mejores que ya lo estáis haciendo, yo estoy convencido que muy pronto nos van a dar la oportunidad de poner todo esto en práctica. Quiero que Ciudadanos sea el partido que le devuelva a la gente la esperanza en el futuro, que le quite el miedo al futuro, que dé esperanza. Bueno, hoy a partir de las 9:30 vamos a abordar lo que sucedió en esa convención de Ciudadanos celebrada este fin de semana con su portavoz, con Edmundo Val, que a juzgar por las encuestas que conocemos hoy, tanto la de OK Diario como la del Diario de la Razón, no entraría en el Congreso de los Diputados, solo hablaría Inés Arrimadas. Inés Arrimadas hacía un discurso de 1 hora de duración en donde de nuevo presentaba su formación como el Partido Progresista Liberal que tanto ansían los europeos, pero que en España parece ser que no tiene cabida, según eso sí, las encuestas. Es curioso, ¿no?, porque Inés Arrimadas hizo un discurso en donde muchos quisieron ver una crítica directa al Partido Popular y a ese trabajo para fagocitar a los líderes de Ciudadanos en muchos pueblos, en muchas localidades españolas. Sin embargo, bueno, pasó de largo su actuación de la mano del Partido Socialista. ¿En cuántos ayuntamientos gobierna Ciudadanos con el Partido Socialista? ¿En cuántos piensa dejar o romper esa alianza con el Partido Socialista? Bueno, Inés Arrimadas, en uno de esos momentos, en su larga intervención este fin de semana. Nosotros somos liberales, en mayúsculas, de verdad y con todo. No de boquilla, en minúsculas o solo para una parte. No, somos liberales para todo y en todo. Liberales por encima de todo. Bueno, como les digo, a partir de las 9:30 podremos abordar con Edmundo Val lo que sucedió este fin de semana. También hablaremos con él, por supuesto, de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero bueno, mucho comentario requiere lo que ha sucedido con Ciudadanos este fin de semana y esa reorientación, si es que existe, la que quiere dar Inés Arrimadas al partido. Quizá no existe esa reorientación, quizá el partido se va a mantener en el mismo sitio en el que ha estado siempre o en el que ha estado últimamente. Bien, vamos a estar pendientes también de los datos que se publiquen hoy referentes al COVID. Continúa la vacunación durante este fin de semana, lo ha hecho en los grandes centros de vacunación de todo el país, pero atención porque esa incidencia acumulada sigue aumentando y la situación ya es crítica en algunos puntos, en concreto Cataluña, Castilla y León, Navarra, en donde en algunos de sus hospitales ya incluso les están advirtiendo a los sanitarios que quizá deberían retrasar sus vacaciones. La verdad es que la situación comienza a ser preocupante porque esa incidencia se comienza a traducir en más ingresos y veremos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos días. Esto va a ser, desde luego, fundamental. Cerca de 40.000 contagios han reportado las autonomías este fin de semana, lo que nos sitúa en cifras del pasado mes de enero. La quinta ola está siendo devastadora en autonomías como Cataluña. Junto a Baleares ha pedido a sus sanitarios que aplacen las vacaciones en perspectiva de que las UCIs colapsen en apenas 10 días. El toque de queda no ha tenido demasiado éxito en algunos puntos de España. En Alicante, la policía intervenía 6 macrobotellones, uno de ellos de 400 personas. Imágenes parecidas en el País Vasco y Logroño. En Andalucía, la Junta podría anunciar nuevas medidas esta semana ante el repunte de hospitalizados. Entre tanto, el gobierno continúa ignorando la pandemia y lo fía todo a la vacunación. Pedro Sánchez reitera que a finales de agosto el 70% de los españoles tendrá la pauta completa. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, lamenta que no haya un plan homogéneo. Y esto yo creo que no hay español que lo entienda, y yo desde luego tampoco lo entiendo, No entiendo cómo hay 17 situaciones diferentes, sitios donde es posible dictar toque de queda, sitios donde no, y yo creo que esto es una de las cosas que dice bien a las claras de qué se ha ocupado nuestro gobierno durante toda esta crisis. Bien, como acaban de escuchar todos ustedes, Pedro Sánchez reiteraba este fin de semana que ya esta semana la mitad de la población española tendrá esa segunda pauta de vacunación, es decir, la mitad de los españoles tendrán ya puesto ese segundo vial de la vacuna, pero lo cierto es que en algunos puntos no hay vacunas. Escuchen lo que decía el presidente del Gobierno hace tan solo unas horas. Esta es la oposición que tenemos. Pero mirad, os digo una cosa. Allá ellos con su confrontación y crispación, nosotros a lo importante, a lo que quieren los españoles, la vacunación, la recuperación y la modernización del país para superar esta pandemia. Eso es lo que vamos a hacer hasta el año 2023.
Bien, pues para que haya vacunación se necesitan vacunas y en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, donde se reserva la segunda dosis de Pfizer para todos aquellos ciudadanos a los que se les ha puesto, lógicamente, la primera, ya no se puede vacunar con esta marca de la vacuna del COVID, porque no hay suficientes viales. Bueno, antes de marcharse de vacaciones, Pedro Sánchez va a emprender esta semana una gira por Estados Unidos, de la que seguro que vamos a tener puntual información. Va a viajar mañana, lo va a hacer con un grupo muy reducido de empresarios que han sido elegidos por el Ejecutivo, además, bueno, de una manera bastante exquisita, llamémosle así. Vamos a ver qué es lo que sucede en este viaje con el presidente de los Estados Unidos. Recordarán que el último encuentro que mantuvieron Pedro Sánchez y Joe Biden fue un encuentro de pasillo. En principio no hay absolutamente nada previsto con el presidente estadounidense, ¿no es así? No, parece que no va a tener ocasión de superar ese saludo de 20 segundos con el presidente norteamericano en Bruselas. El viaje de Sánchez obedece, dicen en esta ocasión, a intereses económicos y empresariales, a traer inversiones a España. Para ello se va a reunir en Hollywood con la industria cinematográfica, también con representantes de JP Morgan, Goldman Sachs o Apple, entre otros. El presidente del gobierno quiere relanzar la economía aupado por los fondos europeos, cuya primera entrega llegará en los próximos días. Hoy El Mundo publica que Holanda pide supeditar futuros pagos al cumplimiento del plan que el gobierno ha remitido a Bruselas. Algunos países frugales tienen dudas sobre su fiabilidad. Y de nuevo aquí ponen el foco en las reformas que anuncia el Ejecutivo para antes de que finalice este año. Por cierto, ya ven ustedes la gira que va a hacer el presidente del gobierno, todo muy hollywoodiense, ¿no? Ahí seguro que está como pez en el agua el presidente del gobierno. Por cierto, si se va a reunir con los dirigentes de JP Morgan, Goldman Sachs y Apple, que les hable del teletrabajo. Ya saben todos ustedes que los responsables de estas empresas, de muchas de estas empresas, han hecho un alegato en contra del teletrabajo y han llamado prácticamente al 100% de sus plantillas a presentarse ya en la nueva temporada a partir del mes de septiembre, podríamos decirlo así, ya in situ, en las oficinas, en sus centros de trabajo, porque han visto que lógicamente el rendimiento no es el mismo. Ahora que se está hablando tanto del teletrabajo en nuestro país y que se está abogando tanto por el mismo, bueno, pues que hable con los responsables de las grandes compañías americanas qué es lo que opinan sobre el teletrabajo, entre ellas Apple, por cierto. Vamos a finalizar nuestro repaso de noticias en este primer tramo en Cuba. Ha pasado una semana desde que los cubanos saliesen a la calle para manifestarse en contra, por supuesto, del gobierno de Díaz-Canel, en contra de la dictadura cubana, y el gobierno español sigue sin llamar dictadura a lo que es una dictadura desde hace 62 años. No parece que nada vaya a cambiar. El ejército ha tomado las calles de La Habana y la situación está así una semana después de las primeras revueltas. Muchos continúan sin poder contactar con familiares detenidos hace días y en paradero desconocido. Se desconoce aún a día de hoy el número de opositores que permanecen arrestados. La número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, ha viajado a La Habana para reunirse con Díaz-Canel, una foto que, en opinión de Juan Guaidó, representa el desprecio por el ser humano. En España, el gobierno sigue negándose a reconocer a Cuba como una dictadura comunista ante las críticas de la oposición. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, junto a Casado y Edmundo Val. Creo que se puede entender perfectamente cuál es la posición del Gobierno de España cuando decimos que para nosotros Cuba no es una democracia. Quiero deciros a todos los cubanos que el Gobierno de España podrá mirar para otro lado, pero que España está con vosotros y que en esta casa, ciudadanos, que es la casa de la libertad, tendréis siempre vuestra casa. Nosotros sí sabemos distinguir lo que es una dictadura. Los españoles hemos vivido en una dictadura durante muchos años y por eso sabemos que los países hermanos no tienen por qué pasar por una dictadura. Esa es la España que llama a las cosas por su nombre y dice sí, Cuba es una dictadura terrible, una dictadura longeva, una dictadura que tenemos que hacer todo lo posible por revertir. Son las 7:28 de la mañana, 6:28 en las Islas Canarias. Javier Santos, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a saber cómo se circula a estas horas por las calles de Madrid y por el resto de carreteras españolas. Pues hoy se circula con normalidad, sin grandes retenciones. En la M30 las más importantes a la altura de Puente de Toledo y Arganzuela. También encontramos algunas retenciones en la calle Gran Vía y Cea Bermúdez. Sepamos cómo se circula por el resto de carreteras en España. DGT, Patricia Arriaga. Buenos días. Buenos días. A esta hora
Son las 7:35 de la mañana, las 6:35 las Islas Canarias. Continúan escuchando La Mañana de Federico en Es Radio en este lunes 19 de julio, donde el calor hace acto de presencia en todo el país, con máximas que alcanzan los 40 grados. En el centro peninsular ahora mismo estamos en el entorno de los 20 grados, hoy nos quedaremos en 37, pero fíjense ustedes, hay quienes padecen más calor o lo disfrutan, porque de esto ya saben ustedes, es como los colores, hay gusto para todos. La máxima hoy en Córdoba y en Granada, allí está 39 grados, la mínima en Vitoria 10 grados. ¿Será que hemos alcanzado la máxima esta semana en nuestra patria, o como diría Yolanda Díaz, en nuestra matria, porque ha reaparecido Mariano Rajoy? Sí, Mariano Rajoy lo hizo este fin de semana junto a Núñez Feijóo para reivindicar el galleguismo del gallego, eso sí, delante de Pablo Casado, que de esa manera yo creo que pone un muro de acero al gallego, si es que todavía tenía algún tipo de intención de dar un pasito adelante hacia Madrid. También estuvo allí Isabel Díaz Ayuso, estuvo a principio de esa convención de los populares gallegos. Y bueno, la imagen de unidad, la verdad es que fue extraordinaria, excepcional. Eso sí, la presencia de Mariano Rajoy, aunque sorprendente, no sorprendió prácticamente a nadie. Siempre, eso sí, del lado de Feijóo. En fin, lo comentaremos a lo largo de la tertulia a partir de las 8:30. Hoy nos van a acompañar Tomás Cuesta, Fernando Lázaro y Alejandro Vara a partir de las 8:30 aquí en Es la Mañana de Federico. Con Rubén Fernández y con Pilar Martínez vamos a contarles otras noticias que nos deja la jornada, y hoy es importante, muy importante también para los intereses de España, de nuestra patria, de nuestra matria, según Yolanda Díaz, el Freedom Day, el Día de la Libertad, así se ha bautizado en el Reino Unido. Ya las restricciones quedan a un lado, nada más y nada menos que 17 meses de restricciones para los británicos, que ya podrán viajar de manera libre, sin restricciones, y eso sí, sin tener que guardar una cuarentena, siempre y cuando tengan esa pauta de vacunación completa. Rubén, buenos días de nuevo. Buenos días. Crece la tensión en el Reino Unido después de las imágenes de esta pasada noche en la que miles de ingleses han abarrotado los pubs y discotecas para decirle adiós a la mascarilla. En las fiestas que han comenzado a las 12 de la noche no ha faltado el confeti para despedirse de 17 meses de restricciones, pese a que la incidencia está subiendo y ya supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esto pilla a Boris Johnson, ya medio gobierno confinado por contacto estrecho con el ministro de Sanidad, que ha dado positivo pese a tener la pauta completa. El llamado Día de la Libertad también se traduce en beneficios para España. Las reservas de británicos han subido un 400% y desembarcarán más de 100.000 en nuestras costas. En un mensaje grabado, Johnson pedía precaución. Por favor, sed prudentes. De cara al paso que vamos a dar mañana, el riesgo continúa presente en la población. Por favor, no queremos dar pasos atrás. Por favor, tened cuidado. Bien, pues veremos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora, pero claro, cuando uno escucha decir adiós a las mascarillas, bueno, es que en España hemos dicho adiós a las mascarillas, eso sí, en lugares abiertos ya hace un mes, prácticamente. Es que las imágenes de los jóvenes alrededor de los pubs, en este caso en España, en botellones, en fiestas ilegales, bueno, es que son las imágenes de cada fin de semana, sino de cada día. Es decir, no hay nada diferente. Veremos a ver qué es lo que sucede, eso sí, en los controles, por ejemplo, y por qué no decirlo, en Barajas o ya en otros aeropuertos, como por ejemplo el aeropuerto de Baleares o en las Islas Canarias, en las diferentes islas como destinos principales turísticos de los británicos, o en Málaga, o en Andalucía, en Sevilla, en fin, en Cádiz, pero bueno, veremos a ver si esos controles se llevan a cabo y si son realmente efectivos. Vamos a situarnos ahora en Alemania. Es muy curioso lo que ahí está sucediendo a raíz de las inundaciones dramáticas, inundaciones a las que venimos asistiendo desde el pasado jueves. La verdad es que las imágenes son catastróficas, pero es muy curiosa la deriva política que está tomando esta cuestión. Se ha convertido en el asunto principal de la próxima campaña electoral. El hecho de que los políticos alemanes hayan vinculado directamente lo que ha sucedido con el cambio climático ha hecho que esa Alemania verde, o al menos ese discurso, se haya convertido en el primer argumento para las próximas elecciones que provocará un cambio de gobierno. Los políticos alemanes utilizan las inundaciones de los últimos días, que se han cobrado más de 170 muertos, para introducir la agenda verde en precampaña.
Merkel ha aprovechado la visita a las zonas afectadas para culpar al cambio climático. Lo mismo hizo su delfín y candidato a sucederle, Armin Laschet, quien además gobierna en uno de los estados más afectados, Renania del Norte. Los cristianodemócratas tratan de hacer frente así a los verdes en los últimos días que capitalizaban las críticas por las lluvias torrenciales. Escuchamos a Merkel visitando una de las zonas más afectadas y a Laschet. Casi me atrevo a decir que la lengua alemana no tiene palabras para describir la destrucción que se ha producido aquí. Sin embargo, también me consuela comprobar cómo la gente ha arrimado el hombro, cómo se han ayudado unos a otros, la solidaridad que ha salido de aquí. Todos estamos afectados por el cambio climático. Una organización separatista que se hace llamar Acció per la Independència ha robado y quemado varias banderas históricas en la abadía de Montserrat, en Barcelona. Se trata de varias enseñas de una unidad militar de carlistas catalanes que luchó de manera voluntaria en la guerra civil. Los separatistas difundieron el ataque en las redes como un sabotaje exitoso, así lo calificaron. El único partido político que ha condenado el asalto ha sido Vox. Ignacio Garriga habla de profanación de un recinto sagrado. Un enfermero ha perdido un ojo después de una brutal agresión en el metro de Madrid por pedirle a un individuo que se pusiese la mascarilla. Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la estación de Alto Arenal. La policía ahora ha difundido un vídeo para tratar de encontrar al agresor. Se trata de un individuo moreno de 1,60 m y aproximadamente 25 años. La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para identificarlo y estudia las imágenes que le ha cedido Metro de Madrid. Bueno, y en este caso, lógicamente, es importante pedir la colaboración de todos ustedes, que si no han visto las imágenes, animamos a que las vean por si se puede identificar la identidad de este individuo y sobre todo a aquellas personas que estaban en el vagón del metro y que estaban grabando la situación y la agresión. Es llamativo, ¿no?, cómo la gente puede tener la sangre fría de, en una circunstancia como la que se debió de vivir en ese vagón de metro, grabar la agresión y no acudir a socorrer a la víctima. Yo de verdad es que sigo sin entender muchas cosas, porque incluso es un acto reflejo el que te lleva a socorrer a la persona que está en el suelo. Y esta es la situación que se está viviendo no solamente como consecuencia de las situaciones y de las escenas que nos está trayendo la pandemia y el COVID-19, la intolerancia, la situación, las personas que no cumplen con las normas, las personas que directamente se saltan las normas porque así lo consideran ellos, sino también la agresión y la violencia que ahora mismo estamos viendo en las calles de nuestro país, porque sí. Y esto es algo que hay que denunciar. Lo hemos visto en el caso de Samuel, lo hemos visto en el caso del Metro de Madrid, lo vimos la semana pasada también con la agresión de un joven en Madrid, mientras iba a quedar con un amigo suyo, al cual asesinaron, asestándole varias puñaladas, un grupo perteneciente al parecer a una banda latina. O sea, la agresión por la agresión, la violencia por la violencia. Esto se está viendo, se está agravando y hay que denunciarlo porque está sucediendo en nuestro país. Bueno, en este punto, a las 7:44, 6:44 de la mañana, ¿qué nos tienes que contar de la Mutua, Rubén? Ay, pues detrás del cambio de costumbres que estamos haciendo en nuestra vida, creo que las empresas que mejor se adaptan a hacer las cosas fáciles y amables tienen muchas más posibilidades de captarnos como clientes, ¿no os parece? Bueno, pues para poner las cosas fáciles, haz como yo y vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Y además muy interesante para que todos los oyentes como yo quieran hacerlo. Bueno, pues ¿dónde tiene que llamar? Muy sencillo, 900-555-555. Repetimos, 900-555-555. Consulta las condiciones en Mutua.es. Vamos a consultarlas inmediatamente mientras hacemos esta pausa. Enseguida regresamos. Es la mañana. Es radio. ¿Y si me pongo? Beatriz García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, Beatriz, comenzamos una nueva semana haciendo un repaso a la prensa económica, importantísima, desde luego, el repaso que va a haber que hacer y más aún en los tiempos que corren. Como siempre, empezamos por libre mercado. Hoy nos contáis el error que comete el Gobierno al querer subir los impuestos. Sí, es el titular de hoy, lo lleva nuestro analista José María Rotellar.
En este artículo repasa todas las amenazas que lleva haciendo el gobierno a los contribuyentes desde hace más de un año, además de las subidas de impuestos que han entrado en vigor en 2020, como, pues recordamos la subida del IRPF a las rentas de más de 200.000 euros, el IVA a los refrescos, las primas de seguro, que no son precisamente estos últimos impuestos dirigidos a los más ricos ni nada de eso, han afectado a todo el mundo y sobre todo a las rentas medias y bajas. Pues bueno, desde el Ejecutivo de Sánchez llevan diciendo mucho tiempo que nuestro país tiene margen para subir impuestos en 6 puntos del PIB, que 6 puntos del PIB estamos hablando de que equivale a 64.000 millones de euros. O sea, que se dice pronto, pero bueno, en el famoso documento España 2050 añadían un punto más, 7, que estamos hablando de más de 80.000 millones de euros que el gobierno considera que en España se pueden subir perfectamente la fiscalidad así a la ligera. La excusa es igualar nuestra presión fiscal con la media de la Unión Europea, cuando en realidad, si miramos el esfuerzo fiscal, que es el indicador que mide la presión fiscal en términos de PIB per cápita, vemos que estamos muy por encima de nuestros socios europeos. Claro, pero es que aquí, Beatriz, es lo que siempre comentamos, es que la excusa de Europa, como nadie lee, ni nadie mira, ni nadie se estudia, ni lo que sucede en España, ni lo que sucede en Europa, pues aquí todo vale. Es que acabamos de observar lo mismo, por ejemplo, con la decisión del estado de alarma. En el resto de países europeos se hizo lo mismo. Oiga, no se ha hecho lo mismo en el resto de países europeos, pero bueno, como aquí nadie ya estudia ni observa lo que ocurre a nuestro alrededor, en cualquier caso, este documento 2050 va a haber que volvérselo otra vez a repasar y leer desde la primera palabra hasta la última, porque ahí Sánchez lo cuenta absolutamente todo. Claro, lo cuenta todo, pero como son 700 páginas, pues se han excusado en que parece que la gente no lee, y entonces pues así nos encontramos con estas sorpresas. Pues en definitiva, que la excusa de Europa, nadie nos está pidiendo en Europa que subamos los impuestos 7 puntos del PIB, esto es una invención, y subir impuestos, sobre todo los directos, como quiere hacer Sánchez, pues no hay peor decisión. Lo que necesita España es una recuperación rápida, y esta estrategia fiscal lo único que conseguiría es paralizar todavía más la economía. Bueno, y hoy el economista nos habla también, en este caso, del IVA, de que España, aquí también es una excepción, es el único país europeo que no tiene esa exención del IVA para las micropymes, ¿no? Sí, también siempre estamos en la lista, pero para mal. Bueno, pues el economista también nos habla de impuestos. Ya es complicado que las empresas tengan que ejercer como recaudadoras de Hacienda con el IVA, porque bueno, sí que es verdad que luego los empresarios se lo deducen, pero primero lo recaudan, así que fíjate, ejercen de trabajadores de Hacienda y todo, los pobres empresarios. Y bueno, pues ni con el coronavirus el gobierno ha querido establecer excepciones, el resto de nuestros socios europeos, aquí Sánchez y el gobierno, el ejemplo no les interesa y no lo ponen. Pero bueno, en Europa se establecen umbrales mínimos de facturación para que las empresas más pequeñas pues no tengan que asumir todas estas trabas burocráticas de recaudación del IVA, luego la trimestral y demás. Y bueno, pues estas medidas de alivio se suman a las bajadas efectivas de impuestos que sí que han llegado Reino Unido, Portugal, Alemania en el IVA, en sociedades, y que aquí el gobierno pues se ha negado en redondo, y Hacienda es que no ha bajado ni un solo impuesto a lo largo de la crisis del coronavirus. Bueno, pues esta es la realidad de este país, de nuestra matria, como nos dice la ministra de Empleo. La verdad es que es alucinante, Beatriz, observar y escuchar que personas como Yolanda Díaz se han convertido en ministras y vicepresidentas del gobierno diciendo la cantidad de sandeces que pueden decir a lo largo del día, ¿no? Y este fin de semana la verdad es que se ha cubierto de gloria. Por último, danos un par de titulares más, Bea. Pues mira, tenemos en expansión que CaixaBank impulsa un nuevo modelo comercial. La verdad que bueno, que está apostando la entidad por sucursales de asesoramiento, estas oficinas que tienen más personal, más servicios, pero que bueno, que no tienen ese servicio de caja tradicional. Y luego, 5 días, dice que el comercio textil teme el despido de 30.000 empleados cuando acaben los ERTE. Pues estos ERTE zombies que llevamos alertando mucho tiempo, que gastan dinero público mes a mes, pero que lamentablemente estos trabajadores nunca iban a volver a sus puestos de trabajo, pues ya le están poniendo cifras. 30.000, que se dice pronto, 30.000 empleados. Bueno, Beatriz, te escuchamos a partir de las 9 con la apertura de la bolsa. Muy bien, Rosario. Gracias, hasta luego te escuchamos. Son las 7:52, se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos aquí en Es la Mañana de Federico, ya con el resumen de las noticias de las 8 y nuestra tertulia. Es Radio.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.